Hola, buenas tardes. Nos da muchísimo gusto y emoción volver a abrir la palabra del Señor y ser guiados por ella. Este es un pasaje muy delicado, muy dramático, porque dos pilares del cristianismo, dos columnas, dos personajes muy importantes dentro del cristianismo se enfrentan por errores que se cometían y quiero ponerlos en contexto en este aspecto, ¿no? Pedro, por encima de su propia cultura, religión y raza, había descubierto que para la gracia de Dios todos los seres humanos somos iguales. Delante de Dios no hay persona superior o inferior. Simplemente hay personas hechas a la imagen de Dios. Personas, sí, golpeadas por el pecado y por la maldad, pero personas a las que Dios ama y se ha acercado a ellas por medio de Jesucristo. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 11. ¿En qué aspecto? En que debemos de entender una cosa en cuanto a los judíos. Los judíos, su cultura y su religión era inseparable. Bueno, ahorita ya está muy mezclado todo, pero en aquel tiempo era inseparable. Es decir, su forma de vida era de acuerdo a su religión, de acuerdo a su ley, de acuerdo a todas las cosas. Y ustedes recordarán en Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 11, que Pedro dice que está en la casa de un Simón el hortelano y que él, esperando que estuviera lista la comida, él subió a la azotea de la casa. Y dice que no sé si era tanta el hambre que tenía, que entró como en un éxtasis y vio un lienzo, vio una sábana con toda clase de animales inmundos. Esta sábana dice que ahí había aves inmundas, había cuadrúpedos, había reptiles, había toda clase y de animales que bajaban sostenidos por ese lienzo, por esa sábana, y de repente escucha la voz de Dios que le dice: Pedro, levántate y come. Entonces Pedro, aunque escucha la voz de Dios, él dice: no, Señor, yo nunca, o sea, como buen judío, nunca he comido comida inmunda. O sea, no, Señor, o sea, no es parte de nuestra alimentación. Y dice la Biblia que la misma voz, que era la voz de Dios, le dice: no llames inmundo a lo que Dios ya limpió, ¿no? Y dice la Biblia que por 3 veces, como reafirmando de una manera tajante, de una manera donde no había temor a equivocarse, ese mensaje: come porque lo que Dios limpió ya no es inmundo, ¿no? Dice que inmediatamente unos hombres de parte de Cornelio llegaron a la puerta de ese hombre, Simón el hortelano, y tocaron preguntando por un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y Pedro baja después de haber tenido esa visión y le dicen: mira, nos manda Cornelio, él es un oficial romano, en otras palabras es un gentil que para los judíos era un pecador, ¿sí? O sea, estaban los judíos y los pecadores. Por eso Pablo le dice eso a Pedro: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores, ¿no? Entonces le dice: nuestro Señor nos manda a que vengas con nosotros. Y él ha reunido a su familia porque quiere escuchar el mensaje. Entonces Pedro, con toda la visión, que por tres ocasiones escucha la voz de Dios,
mata y come, y no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado o santificado, Pedro todavía le dice a estos hombres, oigan, pero ustedes saben que los judíos no convivimos con ustedes. El hecho de convivir con los gentiles era contaminarse. En el libro de Levítico, tocar animal muerto, estar ante situaciones impuras y ante incircuncisos era pecar, era pecar. Y Pedro dice, pero está bien, Dios me dijo, si Dios los mandó, yo voy. Todavía llega a casa de Cornelio y le vuelve a repetir eso. Tú sabes que un judío no puede entrar en la casa de un gentil, ¿no? Y Cornelio dice, es que Dios me dijo que tú tienes un mensaje que darnos, ¿no? Y cuando entra Pedro se lleva la sorpresa porque no habían 3, 4, 5 personas. Estaba lleno de pecadores, lleno de gentiles, la casa de Cornelio, ¿no? Y Pedro dice, pero Dios ya le había dicho, habla. Entonces Pedro habla y lo más impactante es de que Dios no lo deja terminar su mensaje, sino que dice que el Espíritu Santo cae sobre todos ellos, Dios se empieza a manifestar y ahí Pedro dice, no cabe duda que no hay diferencia. Para Dios no hay diferencia entre un pecador y un religioso, entre un gentil y un judío. Y dice la Biblia que allí Pedro, al entender esto, se animó a comer. Se animó a comer de la comida que tenían allí los gentiles. Inmediatamente llega la noticia a los judíos, a los de la iglesia donde estaba Jacobo, y lo empezaron a criticar diciendo, ya escuchamos por allí que comiste. Esto era inmundo, esto era algo terrible. Comiste con pecadores. Y Pedro dice, hermanos, Dios me mostró en visión y Dios me mostró en la práctica que el Espíritu Santo es para todos. Es para todos. Para pecadores, para gente perversa, como para gente muy moral, muy religiosa, que toda su vida ha estado estricta con su estilo de vida. Para todos es Dios y Jesucristo es suficiente para todos. Y dice la Biblia que siempre hubo esa tensión entre judíos y gentiles. De hecho, dice la Biblia en Hechos 15 que varios de los fariseos, imagínense, varios de los fariseos se convirtieron a Cristo. Entonces, ellos tenían todo un bagaje, todo un trasfondo, cosas cargando. Entonces, de repente, esos fariseos que se convierten a Cristo empezaron a decir, pero la gente se tiene que circuncidar. Ahora, para los judíos no era ningún problema, porque era su cultura. Es decir, todo judío era circuncidado. Luego decía, hay que guardar el día de reposo. Y los judíos decían, sí. Y esa fue la costumbre de la iglesia de Jerusalén. Era una iglesia de puros judíos. Entonces, no sé si me explico. Eran cristianos, pero conservaban su cultura. Las tradiciones o las prácticas, los rituales que ellos hacían, ya era parte de su cultura. No era algo que tan fácilmente hacen a un lado, ya lo venían cargando, así que abrazan a Jesucristo, pero seguían guardando el día de reposo. Ellos decían, pues es que es parte. Entonces no veían ningún mal. Nacían niños dentro de los hogares cristianos judíos y los circuncidaban porque era parte ya de su cultura. Pero de repente se topan con gentiles que tienen otra cultura. Y Pedro lo entiende. Pedro lo capta y dice que él llegó a Antioquía. Y ahí es donde entra el pasaje que vemos de Gálatas 2.
llega a Antioquía y dice que se empieza a comportar, siendo judío, se empieza a comportar como un gentil. Es decir, empieza a convivir con los gentiles, empieza a comer de su comida, empieza a entrar a casas diciendo, Dios los limpió, yo no me contamino, no me pasa nada por entrar a cualquier casa. Pero que practicaron ahí la magia. Ya la gracia de Dios llegó a ellos, yo puedo entrar a esa casa. Pero es que antes fueron hechiceros, antes practicaron idolatría, antes hicieron esto. Sí, pero Dios vino, los perdonó, recibieron al Espíritu Santo, son iguales a mí, aunque yo no haya practicado todas estas cosas perversas. Entonces dice la Biblia que estando Pedro bien feliz conviviendo con puro gentil, llegaron judíos de Jerusalén. Llegaron judíos de Jerusalén y seguramente presionaron a Pedro diciendo, oye, ¿qué estás haciendo conviviendo con esos pecadores? Oye, pero es que ya son cristianos, sí, pero siguen siendo pecadores. Y celebraban la cena del Señor. Y cuando celebraban la cena del Señor, obviamente los de Antioquía, pues eran puros gentiles. Pero dice la Biblia que cuando llegan los de Jacobo, dicen que empezaron a hacer su grupo de judíos. Y dice la Biblia, Pedro se retraía. Pedro se apartó y empezó a juntarse con los judíos, con esas personas que le llamaban judaizantes. Y yo pienso, hermanos, ahorita que vamos a celebrar la cena del Señor después de esto, pienso que ya Pedro dejó de celebrar la cena del Señor con los de Antioquía para nada más celebrar la cena del Señor con los judíos. Esto era algo que Pablo no soportó, Pablo no aguantó y dice que le resistió cara a cara y prácticamente le dijo, hipócrita. Ahora, decirle eso a Pedro, o sea, wow, yo leí comentarios de cristianos del siglo IV, siglo V que dijeron, a Pablo se le pasó la mano. No le debió haber hablado a Pedro así. Pedro era el principal de los apóstoles, Pedro esto, y no solamente eso, dice, sino que lo hizo en público, delante de todos. Le dije cara a cara y delante de todos, estás mal, no estás obrando correctamente. Y yo creo que no se le pasó la mano, hermanos. Yo creo que allí en esos momentos estaba en riesgo el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio nos enseña que todo ser humano, sin importar su estilo de vida, sus prácticas, sin importar su raza, sin importar su color, sin importar su educación, de dónde vino, Dios los ama. Y Jesucristo murió por ellos. Y si esas personas abrazan el Evangelio, son mis hermanos igual. Yo le agradezco al Señor que entre nosotros hay mexicoamericanos, hay mexicanos, habemos personas que venimos de México y personas relacionadas con México que han nacido aquí. Y yo confío y espero que nadie se sienta superior a otro. Ni que alguien diga yo hablo mejor que él o hablo mejor inglés y hablo mejor español y hablo esto y hablo aquello y tengo más cultura y tengo más educación. O sea, delante de Dios somos iguales. Recibimos la gracia de Dios. Recibimos todos al Espíritu Santo. Dios no dijo, a este le voy a dar menos espíritu. A este sí más, porque él sí. Era allí como enseñar que unos merecen más que otros.
Y ahí estaba en riesgo, aunque ya había sido el concilio de Jerusalén en Hechos 15, y aunque ya habían discutido, y Jacobo, el hermano del Señor, había escrito una carta diciendo, no fastidien a los gentiles, no les obligan a circuncidarse, sino que nada más recomendarles 3 cosas. Que se abstengan de idolatría, cosa que no es perfecto, que se abstengan de inmoralidades, lo cual también es correcto y es bueno, y que no coman de animal ahogado, que era lo único ahí donde los gentiles tuvieron que hacer ajustes en cuanto a su alimentación. Pero de ahí en fuera dijo, no los obliguen a circuncidarse, no los obliguen a guardar el sábado, no los obliguen a judaizarse. Entonces, Pedro, al actuar como actuó, le estaba dando la razón a los judaizantes, a los que querían que todo mundo se hiciera judío. Y Pablo tuvo que parar esto diciendo, no. Ya se está jalando a Bernabé, ya se está jalando a otros cristianos gentiles, y ya al rato vamos a ser puros judíos mesiánicos, o sea, puros gente cristiana favorecedora de los judíos y hasta queriendo buscar su apellido judío, su sangre judía en algún lugar, como diciendo, esta raza es superior que todas las demás razas. Por eso, basado en el versículo 14, yo este mensaje, hay muchas cosas que hablar, pero vi necesario dar toda esta introducción para titularle a este mensaje, y esto tiene que ver con amor al prójimo, vivir siguiendo la verdad del Evangelio. Esto lo dice la Nueva Traducción Viviente. Vean lo que dice el versículo 14 de Gálatas 2. Dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Déjenme leerles en la Reina Valera 60 lo que dice esta versión. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, versículo 14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Me llama mucho la atención esta palabra, no andas rectamente. En el griego, la palabra que utiliza Pablo es la palabra ortopodusin. Y aquí, aunque no sepamos griego, identificamos la primera palabra, orto. De ahí viene ortodoncia. Cuando uno va a un ortodoncista, uno va a que le enderecen los dientes. Cuando uno va con un ortopedista, uno va a que le chequen los pies. Si uno va a un ortopédico, si uno va con una persona que se dedica a eso, uno va a que lo enderecen en su funcionamiento, en ese aspecto. Esa es la función de los ortos, ¿sí? Y viene de ahí la palabra derecho. En otras palabras, andar derecho. Y lo que le está diciendo Pablo a Pedro es, Pedro, no andas derecho. No andas conforme a lo recto de la verdad del Evangelio. Dios nos pide que andemos derecho. Y en ese aspecto, hermanos, en ese aspecto, yo sí quisiera que nos sacudiéramos
ciertos prejuicios o ciertas cosas que como cristianos tristemente todavía practicamos, todavía hacemos. Vivir siguiendo la verdad del Evangelio es tener esta verdad. Todos, sin importar raza, color, prácticas o trasfondo, todos somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Todos. Y todos recibimos el mismo Espíritu. No importa si él esté más morenito que este otro, o habla bien enredado que este otro. O sea, no importa su tamaño, no importa si estudió, si no estudió, no importa nada. Es igual a mí y Dios nos ve iguales. Ya ni que decir de la cultura. Y tristemente tenemos que reconocer, no nada más los güeros discriminan a los morenos. A veces entre los mismos morenos nos discriminamos, ¿sí? Recuerdo un hermano, un amigo que nació de este lado, se educó de este lado y él hablaba perfecto inglés y de hecho le gustaba ir a los servicios en inglés y sabía español también y todo ello, pero de su trabajo lo cambian más al norte. Y también su esposa, criada aquí, siendo bilingüe y todo eso. Entonces él le dice a su esposa, oye, pues vamos a ver qué iglesia, ¿no? ¿A qué iglesia vamos? Entonces buscan una iglesia y era una iglesia americana. Entonces llegan a la iglesia con su Biblia King James y llegan dichosos para alabar al Señor y lo recibe un mujer y en inglés muy calmadamente para que le entendiera dice, allá tenemos un servicio en español. ¿Sí? Y él le dice con su esposa, no, pero nosotros queremos entrar al servicio en inglés. Y le enseña su Biblia King James, ¿no? Dice, ok, pero yo les recomiendo que vayan al de español, ¿no? Y él se sintió muy mal porque pues se sintió hecho a un lado y bueno, aguantaron esa reunión, pero después se fueron, como diciendo, allí tenemos a los hermanecitos, a los hermanitos chiquitos que hablan español y nosotros aquí, el lugar grandote es donde hablamos en inglés en ese aspecto, ¿no? Y aquí no se vale si sabemos muy bien inglés o sabemos muy bien español. Aquí muchas veces hay personas que dicen, yo tengo los ojos del cielo. Por lo tanto, si son azules mis ojos, pues son celestiales, ¿no? Heavenly. Somos favorecidos por ello. Tú tienes así ojos negritos, ojos cafecitos así, nosotros tenemos mejor. Entonces empezamos a compararnos y luego no aguantamos y hasta nos ponemos lentes de color para que nos acepten en todo ello, ¿no? Pedro estaba cayendo en eso. Por lo tanto, les quiero dejar 3 pensamientos. El primer pensamiento en cuanto a vivir siguiendo la verdad del Evangelio es amar al prójimo sin temores humanos. Qué tremendo. En otras palabras, amar a los demás sin temor a que piensen de ti. Qué tremendo es eso. Porque a veces amamos, pero no queriendo quedar mal con nadie. ¿Sí? Entonces Pedro, nos dice la Biblia que Pedro estaba feliz en Antioquía, comiendo otro tipo de comida, entrando en casa de pecadores, en casa de los gentiles y todo ello, y dice que le estaba pasando muy bien. Pero cuando llegan los que eran de parte de Jacobo, ahora, quiero aclarar una cosa, no significa que Jacobo pensaba igual, ¿sí? Porque de hecho les llamaron la atención
a esos fariseos que decían, no basta Jesucristo, hay que circuncidarse y hay que guardar el sábado. Jacobo dijo, no los podemos obligar a hacer eso. Solamente Jesucristo basta, o sea, Jesucristo es suficiente. Nosotros lo hacemos porque nosotros, es nuestra cultura. O sea, si nosotros guardamos eso, si nosotros hacemos eso, es ya parte de nuestra vida. En otras palabras, lo que decía Jacobo es, nosotros estamos bien con Dios por Jesucristo. Ya la cultura, lo que practiquemos ya es otra cosa. No nos hace más amados por Dios, no nos hace más limpios delante de Dios, no nos hace mejores con Dios. Lo que nos reconcilia con Dios es Jesucristo. Ya las otras costumbres que tenemos ya son nuestras nada más. No podemos cargarle a los gentiles que tienen otra cultura, otra manera de ver la vida, otra manera de llevar a cabo sus cosas, que hagan lo que nosotros hacemos. Entonces dice la Biblia en el versículo 12, vean lo que dice Gálatas 2:12. Dice, cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, otra versión creo que en inglés dice los del partido de Jacobo, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. ¿Cuál era la razón de Pedro? Tenía miedo ¿a qué? A la crítica de los que insistían en la necesidad de circuncidarse. Ahora, ¿cómo pasaría esto? Hay comentaristas que dicen que esos judíos, cuando vieron cómo convivía Pedro, lo jalaron y le dijeron, Pedro, entendemos que los ames, pero aquí estamos ya nosotros. Así que tú debes de jalar con nosotros nada más. Tú debes de estar nada más con nosotros, porque nosotros somos judíos de nacimiento. En otras palabras, somos superiores. Ok, ellos son cristianos, ellos son salvos, sí, pero nosotros estamos arriba. Y Pedro dijo, para que no me critiquen, les hago caso. Y se alejó. ¿Se imaginan cómo se sintieron los hermanos? ¿Cómo se sintieron esos gentiles de Antioquía diciendo, oye Pedro, vente a la casa, vamos a tener una carne asada, esto y acá? Nada más tengo que comer kosher. Ahorita están mis hermanos acá y todo ello, ¿no? Entonces empezó a decir, oye Pedro, vamos a tener la cena del Señor, Pedro, ven. Es que ya aquí ya la íbamos a tener, así que... Y los hermanos empezaron a sentirse mal. Entonces, vean lo triste de esto. Y gracias a Dios por la vida de Pedro, no le carguemos la mano a Pedro, ¿no? Ya Pablo lo puso en su lugar y todo ello. Pero, gracias a Dios por Pedro. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros somos así. A veces somos así. Decimos, con este jalo, con este no jalo. Con este le hablo, a este no le hablo. Con este sí me atrevo a salir, con este no, y así también con esta, ¿no? Empezamos a seleccionar a las personas con las que podemos convivir. No, con esta persona no me voy a sentir muy bien, así que mejor... En la iglesia ya más que suficiente que nos veamos, pero ya más no me pidan más de esto, ¿no? Entonces, ya Dios le había dicho a Pedro en visión, no llames impuro, no llames inmundo a lo que Dios ya limpió. Ya Dios se lo había dicho a Pedro. Y en otras palabras, dice el apóstol Pablo en otra carta, si nuestro afán es agradar a los hombres, ya no estamos agradando a Dios.
O agradas a Dios o agradas a los hombres. Y aquí lo que está diciendo es, por miedo a los judíos se alejó de los gentiles. Entonces dijo, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo son los de mi raza, son los de mi cultura, son los que estudiaron lo mismo que yo, son los que nada más hablan como yo hablo. Estos son raros, estos son extraños, estos tienen unas prácticas raras y no me quedaba de otra más que convivir con ellos, pero ahorita ya estoy con los meros, ¿no? Entonces, digo, gracias a Dios por la vida de Pedro, porque Pedro era así. Pedro a veces andaba acá y luego con todo el Espíritu Santo a veces se deslizaba Pedro. Acuérdense, ¿qué le podían hacer a Pedro? No lo podían excomulgar porque él era apóstol. Y él estaba bien parado con Jacobo y con Juan y con los de las columnas de Jerusalén. Estas personas judaizantes lo único que podían hacer es criticarle. Ay, ahí anda comiendo con pecadores. Se anda metiendo en cada casa. No, si tú supieras. Y Pedro dijo, oh, no quiero que me critiquen. ¿Se dan cuenta, hermanos, que a veces por temor a la crítica no amamos al prójimo? Ay, pero ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y no, estaba yo, viendo una entrevista a Paul McCartney, para variar, ¿no? Y él decía, no, en los 60s, a mí me daban ganas de decirle a John Lennon, I love you, man, pero era mal visto. O sea, ¿cómo un hombre le va a decir a otro hombre, I love you? Entonces, tuvieron que pasar muchos años, llegaron los años 80, matan a Lennon y después Paul McCartney le compuso una canción que se llama Here Today. Y en esa canción Here Today, Paul se atreve a decirle I love you. Lo que no le pudo decir en vida por temor, ay, yo soy hombre, tú eres hombre, ¿cómo te voy a decir I love you? Sí puede decir she loves you, ¿no? Pero I love you, no. Y dice, muchas veces nos detenemos por temores humanos a expresar la aceptación y el cariño que nos debemos de tener unos a otros. Y acuérdense que Jesucristo nos dijo, ámense unos a otros porque así se van a dar cuenta los del mundo que son mis discípulos. Si se aman como yo les he amado. Entonces, hermanos, nos hace falta sacudirnos ese orgullo, sacudirnos esos temores, sacudirnos esos riesgos de, ay, pero si no me corresponde, si no me dice también que me ama, si no me dice también que me aprecia, yo me voy a quemar. No puedo decir eso, ¿no? Dios le estaba diciendo a Pedro, si Dios ya te aprobó que ames a esos inmundos pecadores, ¿qué te importan las opiniones y las críticas de los seres humanos, de los hombres? ¿Qué te importa? Y debo de decir, hermanos, que yo también he caído en eso. Yo también era tremendo, porque yo decía, qué tontería, ¿no? Yo usaba el cabello largo en los 70s y me juntaba con amigos de cabello largo y de repente íbamos a un café y estábamos hablando de Dios, ya como cristianos, y de repente veíamos a otro muchacho con el cabello largo y una caja. Llegaba al restaurante con una caja y uno a otro le decía, ¿ya viste qué traer en esa caja? No, hay de traer droga. Hay de traer droga. Y una vez platicando con un amigo, ¿ya viste esa? Yo tenía famita de drogadicto, ¿no? Pero llega con su cajita y un comentario es, seguro trae droga ahí.
el amigo se me voltea y nos dice a los que estábamos ahí, ¿y cómo sabes? Prejuicios. A ver, vamos a checar la caja, ¿no? Pero inmediatamente empezamos a juzgar a una persona por su aspecto, su vestimenta, su manera de hablar, y decimos, a este le amo, a este no le amo. A este le comparto las buenas noticias, a este no. ¿Qué tal si se arrepiente? No, luego lo vamos a tener aquí. No, para nada, ¿no? Entonces, pensamos los temores humanos. Pensamos, si Dios ya nos dice, todos somos justificados por la fe. Pensamos los temores humanos, pensamos la crítica. Aún bueno, vamos a pasar al segundo pensamiento. El segundo pensamiento es el siguiente. Acuérdense de Hortos, ¿no? Vivir rectamente la verdad del Evangelio, vivir siguiendo la verdad del Evangelio, en segundo lugar, es amar al prójimo sin hipocresía social. Va de la mano, pero esto es grave también. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el versículo 13, vean lo siguiente, dice, como resultado, o sea, Pedro haciendo lo que estaba haciendo, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé, que era el mejor amigo de Pablo, se dejó llevar por esa hipocresía. Este Bernabé era el que se jaló a Pablo, el que no le importó que dijeran lo que dijeran de Pablo. Él fue por Pablo y lo llevó a Jerusalén y le dijo a los demás cristianos que confiaran en la sinceridad de Pablo. Después hicieron su primer viaje misionero y vieron gran cantidad de gentiles convertirse a Cristo. Bernabé era judío. Y dice la Biblia que aún Bernabé se empezó a apartar. Vean cómo contamina el ejemplo. Si yo empiezo una conducta no recta, empiezo a contagiar a otros. Si soy criticón, después me voy a juntar con puros criticones. Y no, sí. Y esto lo dijo por esto, y esto pasó por esto. Y empezamos así, y esto es hipocresía social. Porque dijeron, si Pedro está haciendo eso, pues es correcto. Y varios judíos se empezaron a hacer así. Pablo vio ese peligro. Y Pablo dijo, no puede ser esto. O sea, no te estoy juzgando que aprecies a los de tu raza y que aprecies a los judíos, pero lo que no me parece recto, es que estés haciendo menos a estos otros. Simplemente porque no son judíos en ese aspecto. Y hermanos, eso es triste. Es triste en iglesias, es triste en convenciones, es triste en eventos donde sí ayudamos. Tal vez sí vamos de misioneros a ciertos lugares, pero los misioneros americanos son bien estrictos. Yo no sé si ahora, pero antes eran bien estrictos en cuanto a las reglas. Y muchas veces eran observados. Una vez un misionero fue a África y luego sus niñitos andaban con puros niñitos africanos y todo ello. Y lo estaban checando. Había aprobado todos sus exámenes, le habían hecho un examen emocional, psicológico, bíblico, en fin. Pero vieron que estuvo en una reunión y empezó a saludar a los niños y a las personas de allí, pero inmediatamente cuando pudo le dijo a sus niños, lávense las manos. Y se los jaló y después de haber tocado, se lavó las manos y todo ello, y empezaron a ver como diciendo, dije, oye, ¿por qué te lavaste las manos? No, es que los toqué.
Y para ser misionero, pues uno le tiene que entrar a todo. O sea, a lo mejor si uno no es misionero, uno puede darse esos lujos de decir, los toco y me lavo las manos. Pero si soy misionero, los toco y los abrazo y hasta como del mismo plato, en fin, cosas así. O sea, tener corazón misionero es algo bien duro. Y si uno va a estar con esas actitudes, va a herir, va a lastimar a la gente a la que sirve en ese aspecto. Entonces, tal vez tú has visto a personas importantes, tal vez tú has visto a personas que aprecias actuar de cierta manera, como estos judíos vieron a Pedro. Pero ¿sabes qué? Debemos de amar al prójimo, aunque otros no los amen, o aunque no sea una práctica que estemos viendo en nuestra iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque estamos venciendo varias barreras y estamos superando varias cosas. Yo le agradezco al Señor el amor que nos han tenido a Irene y a mí. O sea, había muchas razones para decir no. No podemos apoyarles, no podemos estar con ellos, pero le agradezco al Señor que se vencieron barreras, se vencieron pensamientos, se vencieron prejuicios y alabo al Señor por ello, en ese aspecto que vieron la gracia de Dios, vieron el perdón de Dios, vieron la misericordia de Dios y dijeron, amén, amén, les amamos y estamos con ustedes y les apoyamos y todo ello. Bendito sea Dios, pero muchas veces la hipocresía social, el que uno jale hacia un lado, puede afectar el ánimo de los demás. Pedro empezó a actuar de una manera y afectó a otros judíos y afectó aún a Bernabé. Entonces ya prácticamente le estaban diciendo a los gentiles, se tienen que hacer judíos para que participen con nosotros de todas las cosas. Y Pablo dice, no es así. El amar debe ser sin distinción social, sin, aunque la mayoría no lo practique, lo vamos a practicar, lo vamos a manifestar. Y en último lugar, esto nos lleva al último pensamiento, viviendo según la verdad del Evangelio, es amar al prójimo dejando el legalismo. Y déjenme decirles una cosa, el racismo es una especie de legalismo, porque el racismo lo que enseña es, mi raza es superior a la tuya. Mi raza es superior a la tuya. Y aquí no estamos hablando de un país más rico que otro, o de un país con mejores oportunidades que otros. Estamos hablando que delante de Dios todos somos iguales. No rechazamos ni desconocemos si un país es superior a otro en la economía, en la cultura, en muchas cosas, en la educación, en la preparación, en fin. Pero delante de Dios todos somos iguales. Todos. Hasta los de Corea del Norte. Cristo murió por ellos. Los de Afganistán, Cristo los ama. Los de China, ¿no? Con todas sus persecuciones y crueldad hacia los cristianos, Dios los ama y nosotros los debemos de amar. Me llamó mucho la atención lo que comentó Leti, que ahora que el presidente Biden le dijo a todo ciudadano americano, dejen Ucrania, desalojen Ucrania. Hubo misioneros y cristianos que dijeron, por encima de la orden del presidente está el mandato de Dios de mostrarle el amor a los ucranianos, y se quedaron con el peligro de que los encarcelen, de que los torturen y de que los maten. Pero ellos están diciendo, los ucranianos son nuestro prójimo. ¿Y por qué no? Los rusos también son nuestro prójimo y vamos a amarles.
que son comunistas, incrédulos. Dios los ama. Y tenemos que orar también por ellos. ¿Merecen que oremos por ellos? Sí, porque no orar por ellos es legalismo. Es decir, ellos no merecen. No merecen. Y vean lo que dice Pablo en el 14 y 15. Dice: cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. No sé si aquí Pablo se está haciendo sarcástico en ese aspecto, pero dice, eso es lo que nuestra cultura nos enseña. Somos judíos y no pecadores como ellos. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Así que tenemos que examinarnos y ver si hay legalismo en nuestro corazón y decir: a esta persona amo, a esta persona no amo. A esta persona amo porque sí merece que la ame, a esta persona no. Cuando Dios nos manda amar al prójimo, nos manda sin importar cultura, raza, religión, sexo, color, idioma. Dios nos manda amarles. Dios nos manda amarles sin importar si nos sentimos mejores o superiores. Yo creo que sí, a veces tenemos que examinar cómo nos sentimos en relación con otros. Y si detectamos que me siento superior a otros grupos o a otras personas, inclusive a otras iglesias, aunque somos bien poquitos, nos puede pasar ese problema. Somos poquitos, pero aquí valemos más, ¿no? Y todo ello. O sea, no. Por la gracia de Dios estamos aquí. Por la gracia de Dios, y todos necesitamos la gracia de Dios para experimentar salvación. Por último, concluyendo, es verdaderamente difícil amar a las personas que son diferentes a nosotros. O sea, es más fácil amar a los que piensan igual que nosotros, a los que hablan igual que nosotros, a los que tienen las mismas experiencias que nosotros. Es más fácil. Amar a personas con un trasfondo dañado, wow. A pesar de ellos, el amor de Dios es lo suficientemente poderoso para perdonar a todos aquellos que se rinden a Cristo, para ser amados, perdonados y aceptados. Dios nos mandó a eso. Dios nos mandó a eso. Aquí no hay hombres superiores a mujeres. Aquí no hay mujeres superiores a niños. Aquí no hay unos hombres superiores a otros hombres. Aquí delante de Dios todos somos iguales. Todos hemos recibido la gracia de Dios y todos tenemos la oportunidad de amarnos unos a otros como Cristo nos amó. ¿Cómo reaccionaría Pedro? Aquí no se registra ninguna respuesta de Pedro. Pero yo creo que Pedro entendió. Y Pedro seguramente pidió perdón. Y Pedro corrigió lo chueco. Corrigió lo que se estaba torciendo. Y gracias a Dios, Dios levantó una poderosa iglesia de no judíos, de gentiles, que hasta la fecha sigue creciendo. Y oramos por los judíos, que un bendito día ellos se arrepientan, reconozcan a Jesucristo, depositen su fe en Jesucristo, no en las obras de la ley, y sean como nosotros también. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar, vamos a encomendar nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, y vamos a vencer todas esas cosas. A lo mejor de repente escuchas, tú estás viendo allá en esa casita chiquita,
con esos hermanecitos, no, aquí estamos mejor, mira, aquí tenemos esto, esto y esto. Pues somos iguales delante de Dios por su gracia, por la fe en Jesucristo. Venzamos cualquier temor humano, cualquier hipocresía social, cualquier legalismo. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque a través de Jesucristo tú nos enseñaste lo que es el amor al prójimo. Y gracias, Señor, porque en este mes donde tanto se habla de amor, podamos nosotros practicar, amarnos unos a otros como tú nos amaste. Señor, como recordábamos hace rato, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por los amigos. Padre, gracias por esta tarde. En el nombre de Jesucristo seguimos en tus preciosas manos. Amén, Señor. Amén. Vamos a continuar.